Hola a todos. Hablemos un poco sobre la evaluación de los aprendizajes en los EVAE, que son los EVAE, los entornos virtuales de aprendizaje y enseñanza. Vamos a verificar entonces por qué la diferencia entre la evaluación en la virtualidad y la evaluación tradicional. Pues esta última se genera en la clase y el docente es quien controla todo el proceso, como hemos sabido generalmente. En la educación personalizada o en la educación presencial, los docentes son quienes guían el proceso y van a controlar todo lo que sucede en el aula. Lo contrario sucede con la virtualidad. La educación se da en otros entornos, se requiere una evaluación diferente y debemos de generar estos instrumentos y las técnicas específicas para los ambientes no físicos. Por ello es vital hacer esta adecuada integración de los elementos multimedia que permitirán ese traslado de las estrategias virtuales de una evaluación más automática, una evaluación colaborativa que permita el planteo de criterios específicos y procesos que produzcan resultados que los docentes puedan percibir y que las experiencias de aprendizaje sean significativas para los participantes. Revisemos un poco acerca de los principios fundamentales de la evaluación y la multidimensionalidad en estos entornos virtuales. Primero que nada, estos van enfocados hacia la confiabilidad, la validez, la autenticidad y la objetividad. Estos principios debemos de tenerlos en cuenta en todo tipo de evaluación. Sin embargo, en la educación virtual se requiere que exista de manera sistemática y formal un planteamiento curricular articulado, definitivo y enfocado hacia los entornos digitales e informáticos, porque la educación virtual necesita y requiere una consideración distinta, dado que es un medio de formación que se da en línea y las experiencias de aprendizaje van a ser pertinentes solamente cuando la relevancia sea más factible y exista un aprendizaje integral que genere instrumentos en donde los estudiantes practican y aprenden de maneras diversas. Además, integra la flexibilidad, se vuelve participativa desde que los entornos virtuales implican un proceso sistemático de interacción entre los participantes y los docentes. Además, la reflexión debe estar implícita dentro del proceso para que sea también analítica y les permita formar criterios, generar posturas, inclusive debatir y aprender de manera colaborativa. El proceso de la evaluación en estos ambientes debe de ser continuo y existen formas de interpretar y verificar los logros de los estudiantes y si las competencias planteadas en un inicio han sido o no respetadas y seguidas, además cumplidas. Es un proceso en el cual se debe vincular la experiencia de los estudiantes con las herramientas que son variadas y que permiten la adopción de principios coherentes con el aprendizaje en esta modalidad, a partir entonces de estrategias y herramientas que apoyen la virtualidad, diseñando metodologías de evaluación coherentes con modelos pedagógicos sustentados y que permitan el aprendizaje significativo, sobre todo de manera activa, de forma novedosa, destacando los rasgos pertinentes de una educación virtual para una práctica evaluativa continua y permanente. Las competencias en estos entornos están fundamentadas en tres pilares, que son las digitales, las informacionales y las comunicativas. En las primeras encontramos que tanto los docentes como los estudiantes deben de alfabetizarse en la tecnología, teniendo un dominio y control de las herramientas digitales, sobre todo el docente en cuanto a por qué, de manera pedagógica, sustentar que en este proceso de evaluación él va a utilizar esta o cual otra herramienta. Este dominio le permite a los estudiantes y docentes tener una autonomía en cuanto a su propio aprendizaje. Las competencias informacionales están relacionadas con la búsqueda de información en las redes o internet, la navegación que existe, cómo se hace dicha búsqueda y sobre todo en la selección de los instrumentos, de las herramientas, de la información,
por medio de criterios establecidos en donde los estudiantes y los docentes verifiquen el contexto de la información y sean ellos quienes decidan por qué van a utilizarla y por qué la van a discriminar. Esto permite también trabajar de una mejor forma en colaboración, aportando y haciendo que la evaluación se vuelva significativa. De esta forma, los estudiantes y los docentes encontrarán el éxito en la evaluación. De no ser así, puede ser que existan fracasos y los instrumentos y la forma de evaluar que se utilicen no encajen con la virtualidad, situación que es muy común hoy en día. Revisemos este mapa conceptual que nos indica el modelo pedagógico en la práctica de la evaluación virtual y nos dice que esta contempla las dimensiones teóricas operativas, en donde la teórica está apoyada con una didáctica medial sustentada en la comunicación virtual, los ambientes virtuales y el aprendizaje en ellos. Se requiere para ello el encuentro dialógico entre las partes, tanto docentes como participantes, así como el sistema tecnológico multicrónico que abarca los componentes, entre ellos, por ejemplo, la evaluación, que debe de estar en correspondencia entre todos los procesos y componentes, otorgando un aprendizaje independiente que tiene como centro el socioconstructivismo a través de las competencias y las metas de aprendizaje, posibilitando así una autorregulación más efectiva. En el área operativa implica tomar decisiones de este proceso, revisando las creencias particulares sobre la práctica evaluativa y haciendo un plan de cómo se va a gestionar la evaluación en base a los aprendizajes esperados, considerando las herramientas y las técnicas, los modelos de enseñanza, las estrategias como la evaluación, coevaluación y heteroevaluación, con el fin de generar este proceso socioconstructivista que permita una educación virtual adecuada y provea tanto a estudiantes como docente la gestión de las habilidades cognitivas y metacognitivas. Este es un aprendizaje más profundo que nos permite la interpretación personal y generar hábitos más allá de lo tradicional de forma reflexiva, en donde la educación ya no es rutinaria, memorística y superficial. Antes la evaluación se decía un poco más mecánica y repetitiva, y ahora que estamos en pro de la educación virtual, la híbrida por momentos de emergencia o bien la educación semipresencial, debemos de integrar estos procesos de enseñanza-aprendizaje en el entorno evaluativo que tengan continuidad y que permitan la construcción de estrategias contextualizadas en el estudiante, apoyándose en tareas reales, incrementando sus habilidades tecnológicas, pedagógicas y desarrollando el pensamiento superior, en donde también se apoyen con ejes transversales que permitan el diálogo, la comunicación, las reflexiones y la retroalimentación, tanto entre los estudiantes como entre los docentes y estudiantes. Las fases de la implementación de esta evaluación están enfocadas entonces a estas nuevas tendencias que nos permitirán una valiosa configuración de los referentes teóricos establecidos para tener una experiencia evaluativa real y adecuada. Primero que nada, los docentes deben de estar involucrados, verificando sus habilidades cognitivas y metacognitivas por medio de la capacitación docente que es necesaria. Coordinar y alinear las competencias de manera que éstas sean quienes guíen el proceso de evaluación y definirlo conjuntamente con los estudiantes, quienes son los actores en el proceso, para que la evaluación se vuelva el desarrollo específico de sus habilidades y esté planeada en función de ello. Esta planeación involucra también el diseño de las actividades en donde los docentes van a decidir cómo desarrollarla, pero los estudiantes también tienen mucho que ver en cuanto a esto. Implica la aplicación de criterios específicos, productos, resultados y la interacción entre ambos. Se requiere entonces que el docente identifique esas áreas de fortaleza y debilidad que poseen los estudiantes y las propias para poder planear de manera coherente y conjunta los procesos evaluativos, técnicas de evaluación, inclusive los instrumentos que va a utilizar, por ejemplo, preguntas, sistemas de retroalimentación individual y también de grupos,
y también les provea oportunidades de nuevas entregas, orientándolos a mejorar en cada una de ellas y sobre todo estar pendientes de cumplir con las expectativas de logro que se han establecido en el curso. El diseño de los materiales que vamos a utilizar en este tipo de evaluación es vital. Primero que nada, debes de verificar cuáles son las pautas de diseño en cuanto a los productos que vas a elaborar para que los estudiantes se evalúen. Aquí puedes integrar algunas de las herramientas digitales a disposición y sobre todo acoplarlas con estrategias psicopedagógicas y metodologías que permitan una autoevaluación y sobre todo la metacognición en cuanto a cómo voy, cómo me siento, qué he aprendido, cuáles son los procesos y resultados que he obtenido, están siendo efectivos o debo de verificar, debo de realinearlos para poder verificar realmente si he aprendido o no he aprendido en este proceso y cómo lo haré mejor. Algunos autores nos comentan que evaluar de esta forma implica la comunicación de criterios con los estudiantes, verificando conjuntamente los procesos y los resultados. Esas devoluciones de trabajos, esas conversaciones sobre la retroalimentación de los proyectos permiten que el estudiante crezca y aprenda él mismo a verificar y a reconocer cuáles son sus debilidades y cómo mejorarlas. Algunas de las técnicas de evaluación en la virtualidad integran, por ejemplo, los exámenes de autocorrección automática, los proyectos colaborativos individuales, el portafolio electrónico, algunos productos digitales, podrían ser revistas, inclusive entrevistas con video a distancia, actividades en línea, el uso de wikis, podcasts, blogs, cuestionarios, proyectos, presentaciones orales, videos, diarios digitales, juego de roles, caricaturas, entre otros, y también debemos considerar la edición de videos personalizados por parte de los estudiantes haciendo uso de las herramientas digitales que tienen a disposición. Existen muchas técnicas de evaluación que se pueden acoplar y se deben de integrar en la educación virtual. Los formatos de entrega van a ser variados, pueden ser escritos, pueden ser en audio, pueden ser herramientas y elementos interactivos en su mayoría, y el docente debe de establecer cuál es la rúbrica, cómo va a verificar qué es el producto que se va a realizar y, si es posible, otorgar algunas alternativas para dichas entregas. ¿Cómo vamos a evaluar este proceso? Para ello vamos a utilizar los instrumentos, por ejemplo, la rúbrica, las listas de cotejo, las guías de observación, algunas escalas diferenciales de Likert, por ejemplo, listas de verificación, anecdotarios y otros. No olvidemos integrar herramientas antiplagio en este tipo de tareas porque los estudiantes podrían utilizar información y no están siguiendo o respetando los derechos de autor, lo cual es muy importante y ellos deben aprender a hacerlo de esta forma. Debe de existir un repositorio, un registro de productos en línea, en la nube, en donde todos tengan acceso a ellos y se pueda hacer una retroalimentación global. También el uso de herramientas colaborativas como documentos en línea, por ejemplo, es de gran utilidad inclusive para que el docente deje comentarios en las mismas. Estos comentarios apoyan a que los estudiantes verifiquen cuáles son las partes donde deben mejorar y cómo van a realizar ese proceso de manera conjunta. Esos comentarios pueden ser realizados en los mismos documentos, también con audios o inclusive videos por parte de los tutores, y existe entonces un proceso autorregulado. En cada uno de estos comentarios y en cada uno de estos momentos de la retroalimentación se debe verificar y retroalimentar en cuanto a la tarea que realizó el estudiante, cómo autorreguló este proceso y también en la parte personal, cómo debe mejorar. Recordemos que lo más importante es que el estudiante aprenda a comunicarse adecuadamente, a establecer sus propias metas, seguir las competencias, cumplirlas y sobre todo enfocarse en mejorar sus habilidades personales. Muchas gracias, espero que esta información haya sido de utilidad.